Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Hola a todos. No sé cuántos de nosotros quedamos, ni dónde nos hemos escondido. He encontrado este rincón secreto en la red de susurros que nos mantiene conectados y he sentido la necesidad de dejar mi testimonio. Mi nombre es Mateo de Valois. Fui caballero de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón. Fui testigo y víctima de su grandeza y de su caída. No escribo esto por vanidad, ni para que mi nombre sea recordado. Escribo porque la verdad tiene que sobrevivir, aunque sea en las sombras, como nosotros. Escribo para que entiendan lo que nos quitaron, lo que nos hicieron, para que sientan, aunque sea por un momento, el frío de aquella madrugada de octubre. Esto no es un cuento para entretener, es el peso que llevo en el alma. Capítulo 1. Origen del caballero y la grandeza de la orden. Antes de la oscuridad, hubo luz. Una luz tan brillante que aún hoy, en mis peores noches, cierro los ojos y puedo sentir su calor. No nací para ser un gran señor. La finca de mi padre apenas daba para mantener nuestro estatus, y mis hermanos mayores se llevarían lo poco que había. Mi destino era, en el mejor de los casos, una vida de servidumbre a un pariente más rico, o con suerte, una carrera mediocre en la iglesia. Pero yo soñaba con las historias que los veteranos contaban al volver de Tierra Santa. Hablaban de un desierto implacable, de ciudades santas y de una hermandad de caballeros que eran a la vez monjes y guerreros. Los templarios no hablaban de ellos como simples soldados. Hablaban con una reverencia que me calaba hasta los huesos. Eran los guardianes de los peregrinos, el escudo de la cristiandad en una tierra hostil. Recuerdo el día que tomé mi decisión. Tenía 19 años. Un caballero templario, anciano y con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la ceja hasta la barbilla, se alojó en el castillo de mi padre. Su nombre era Armand de la Roche. No era un hombre de muchas palabras. Su silencio tenía más peso que los discursos de cualquier obispo. Lo observé durante días. La forma en que rezaba antes del alba, la disciplina con la que cuidaba su equipo, la paz que irradiaba a pesar de la violencia que sus ojos habían visto. No era la riqueza ni el poder lo que me atraía. Era esa certeza, ese propósito inquebrantable. Una noche me armé de valor y le pregunté cómo era la vida en la orden. Él me miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos grises parecían pesar mi alma. Es renunciar a todo para tenerlo todo, me dijo, con voz grave. Renuncias a tu nombre, a tu familia,
a la voluntad propia. A cambio recibes 100 hermanos y un solo propósito: servir a Dios. Es una vida dura, muchacho. La oración es tan importante como la espada. La obediencia es más difícil que cualquier batalla. Aquellas palabras sellaron mi destino. Renuncié a mi herencia, a la posibilidad de una esposa y unos hijos, y me presenté en la encomienda de Coulommiers. El proceso fue duro. Me pusieron a trabajar en los establos, a fregar suelos, a servir la mesa. Querían ver si mi orgullo de noble era más fuerte que mi vocación. Vi a muchos aspirantes marcharse, frustrados. Yo apreté los dientes y obedecí. Aprendí que la humildad era la primera lección del guerrero de Cristo. Cuando finalmente me permitieron tomar los votos, sentí que nacía de nuevo. Me arrodillé, vestí el manto blanco con la cruz roja y sentí que mi vida, hasta ese momento vacía y sin rumbo, cobraba un significado trascendental: pobreza, castidad y obediencia. Esas no eran cadenas, eran liberaciones. La pobreza me liberaba de la codicia que corrompía a los señores. La castidad me permitía centrar mi energía en Dios. Y la obediencia nos convertía en una sola fuerza, un solo cuerpo, una sola voluntad al servicio de un bien mayor. Los años que siguieron fueron los mejores de mi vida. Ascendí en la jerarquía, no por ser brillante o carismático, sino porque era fiable. Cumplía mis órdenes. Mis hermanos sabían que mi palabra era sólida como la piedra. Serví en Aquitania, gestionando las tierras de la orden, supervisando cosechas, asegurando las rutas comerciales, porque esa era nuestra otra cara. Éramos monjes, sí, pero también éramos los mejores administradores de Europa. Nuestras encomiendas eran modelos de eficiencia. Nuestra red financiera era tan vasta y segura que hasta los reyes nos confiaban sus tesoros. Y ahí, sin darnos cuenta, plantamos la semilla de nuestra propia destrucción. Nos volvimos demasiado grandes, demasiado ricos, demasiado independientes. Éramos un estado dentro del estado de Felipe, y un rey como él no tolera a nadie que le haga sombra. Capítulo 2. La sombra del rey y la conspiración. La inquietud no llegó de golpe. Fue como un cambio en el viento, algo sutil que solo notas si estás muy atento. Empezó con pequeños incidentes, cosas que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora, en retrospectiva, eran las primeras piedras del camino que nos llevaba al abismo. Fue alrededor de 1305. Recuerdo una disputa por unas tierras en la frontera con Flandes. Un asunto rutinario que la orden debería haber ganado sin problemas, con documentos que probaban nuestra posesión desde hacía un siglo. Pero el Tribunal Real falló en nuestra contra, basándose en un tecnicismo absurdo. El juez, un hombre que siempre nos había sido favorable, no nos miró a los ojos en toda la sesión. Luego empezaron los rumores. Se oían en las tabernas, en los mercados. Al principio eran las viejas calumnias de siempre, que si éramos demasiado orgullosos, que si vivíamos en el lujo. Pero poco a poco se volvieron más oscuras, más extrañas. Un trovador borracho cantó una canción sobre caballeros que adoraban a un ídolo con cabeza de macho cabrío. La gente se rió, pero la semilla quedó plantada. Un predicador callejero en París empezó a gritar que nuestra riqueza era fruto de un pacto con el diablo. Fue arrestado, pero la historia se extendió. Nosotros, dentro de la orden, desestimamos todo aquello. ¿Cómo íbamos a dar crédito a semejantes locuras? Éramos los banqueros del Papa, los protectores de la fe. Nos reíamos de ello en nuestras comidas comunitarias. La envidia es el tributo que la mediocridad le paga al genio, decía nuestro preceptor, un hombre sabio y bueno. Pero la envidia, como supimos después, era el arma que Felipe afilaba en secreto. El rey estaba ahogado en deudas. Sus guerras en Flandes y contra Inglaterra habían vaciado sus arcas. Ya había expulsado a los judíos y confiscado sus bienes.
Había devaluado la moneda hasta el punto de que el pueblo de París se había amotinado. Necesitaba dinero, desesperadamente, y nosotros éramos una montaña de oro sentada en mitad de su reino. El momento que me heló la sangre por primera vez fue durante una visita a la corte en París. Acompañaba al gran maestre, Jacques de Molay, en una audiencia con el rey. Felipe nos recibió con una sonrisa afable, nos llamó mis queridos primos, y nos agradeció los servicios prestados a la corona. Pero mientras hablaba, sus ojos, de un azul pálido y frío, nos analizaban como un carnicero analiza a una res, y a su lado, inmóvil y silencioso, estaba Nogaret. Su rostro era una máscara de piedra, pero su mirada destilaba un odio puro, casi fanático. No nos miraba como a rivales, sino como a una plaga que debía ser exterminada. Esa noche no pude dormir. La sonrisa del rey y la mirada de Nogaret se repetían en mi mente. Sentí un escalofrío, una premonición de que algo terrible se estaba gestando. Se lo comenté a un hermano mayor, un hombre que había sobrevivido a la caída de Acre. Se rió y me dio una palmada en la espalda. «Llevas demasiado tiempo gestionando granjas, Mateo», me dijo. «Has olvidado que los reyes siempre sonríen antes de apuñalar, pero somos el temple, el Papa nos protege, no nos puede tocar». Ambos estábamos equivocados. Felipe ya tenía al Papa en su bolsillo. Había movido sus hilos para que un francés, Bertrand de Got, fuera elegido Papa Clemente V, y lo había convencido de que no se mudara a Roma, sino a Aviñón, en Francia. El Santo Padre era, en la práctica, prisionero del rey. La última pieza de la trampa estaba en su lugar. Nosotros, confiados en nuestro poder y en nuestra inocencia, caminamos directamente hacia ella. Capítulo 3. La traición y el juicio entre tinieblas. La madrugada del viernes 13 de octubre de 1307. La fecha está grabada en mi memoria con fuego. Aún hoy, cuando el frío de la noche se hace más intenso, siento el eco de aquel amanecer. La noche anterior había sido como cualquier otra. La campana nos había llamado para las completas, la última oración del día. El aire en la capilla estaba lleno del murmullo de nuestras voces recitando los salmos. Había una sensación de paz, de orden, de un mundo que seguía las reglas de Dios y de los hombres. Después de la oración, nos retiramos a nuestros dormitorios en silencio, como cada noche. Yo dormía profundamente, cansado por un largo día revisando las cuentas de la encomienda. El fin del mundo llegó sin previo aviso. No fue un trueno ni un terremoto, fue el sonido de la madera astillándose, un golpe seco, brutal, seguido de otro y otro. La puerta principal de la encomienda saltó en pedazos, gritos. No los gritos de guerra a los que estábamos acostumbrados, sino gritos confusos, llenos de ira y miedo. Hombres con antorchas irrumpieron en los pasillos. Sus armaduras no llevaban la cruz, sino la flor de lis del rey de Francia. Salté de mi jergón. Mi primer instinto fue buscar mi espada. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la puerta de mi celda se abrió de una patada y 2 soldados me cayeron encima. Olían a vino barato y a sudor. No dijeron nada. No hubo una orden de arresto, ni una acusación. Solo violencia bruta. Me golpearon, me tiraron al suelo y me ataron las manos a la espalda con una cuerda tan apretada que sentí cómo me cortaba la circulación. Me arrastraron fuera, al patio. La escena era un caos infernal. Mis hermanos, hombres que habían cargado contra ejércitos sarracenos, estaban siendo sacados de sus celdas en camisa de dormir, golpeados, insultados. Vi a un anciano caballero que había sido herido en Acre, ser arrojado por las escaleras. Vi a un joven novicio, no tendría más de 17 años, llorando de puro terror mientras le ponían grilletes. La confusión era total. ¿Qué estaba pasando? Era un ataque de bandidos, una revuelta de campesinos. Pero entonces vi al senescal,
el oficial real del distrito, de pie, junto a la hoguera que habían encendido en el centro del patio, leyendo un pergamino con el sello del rey. El viento se llevaba la mayoría de sus palabras, pero alcancé a oír fragmentos. Herejía, blasfemia, sodomía, adoración de ídolos, herejía. La palabra cayó sobre nosotros como una losa de plomo. Era imposible. Era absurdo. Miré los rostros de mis hermanos. Vi la misma incredulidad, la misma negación. Esto tenía que ser un error terrible, una pesadilla de la que despertaríamos en cualquier momento. Nos cargaron en carretas como si fuéramos sacos de grano. Nos arrojaron unos encima de otros sin importar las heridas, sin importar la edad. El viaje a París fue una tortura. A cada pueblo que cruzábamos, la gente salía a vernos pasar. Los agentes del rey habían hecho bien su trabajo. Ya nos habían juzgado. Nos gritaban herejes, traidores, adoradores del diablo. Nos escupían, nos tiraban piedras y basura. Nosotros, los caballeros del temple, los héroes de la cristiandad, éramos ahora el espectáculo más infame de Francia. Fue en esa carreta, magullado, humillado y con el corazón roto, donde la comprensión empezó a abrirse paso a través del shock. Esto no era un error, era un plan, meticuloso, coordinado, ejecutado a la perfección, en todo el reino en la misma noche. Una operación militar contra hombres desarmados en sus camas. Y solo había un hombre en Francia con el poder, la audacia y la falta de escrúpulos para orquestar algo así: el rey Felipe. La traición era tan profunda, tan absoluta, que me costaba respirar. No era la traición de un enemigo en el campo de batalla. Era la traición del rey al que habíamos servido, del reino que habíamos protegido, de la gente por la que habíamos rezado. Sentí un frío que no venía de la noche de octubre, sino del fondo de mi alma. Nos habían despojado de todo en una sola noche: nuestra libertad, nuestras posesiones, nuestro honor, y apenas estábamos empezando a descubrir la verdadera profundidad del infierno que nos esperaba. Capítulo 4. El arte de quebrar voluntades. Nos llevaron a las mazmorras del Temple en París, nuestra propia casa, ahora convertida en nuestra prisión, irónico y cruel. Me arrojaron a una celda subterránea, un agujero húmedo y oscuro. La única luz era una delgada franja que se filtraba por un desagüe en el techo. El aire era pesado, olía a moho, a excrementos y a desesperación. Una pesada cadena unía los grilletes de mis muñecas a una argolla en la pared, dejándome apenas espacio para sentarme o acurrucarme en el suelo de piedra mojado. Los primeros días fueron un borrón de hambre, sed y frío. Nos daban un trozo de pan duro y enmohecido al día y un cuenco de agua sucia. El frío se te metía en los huesos y no te abandonaba nunca. Pero lo peor era el sonido, el goteo constante del agua en algún lugar de la oscuridad y los gritos. Gritos lejanos que se oían a través de los muros de piedra, gritos de hombres que estaban siendo interrogados. Cada grito era un martillazo en mi propia cordura. Me preguntaba de quién sería esa voz, qué le estarían haciendo. ¿Sería un hermano que conocía? ¿Estaría confesando? El primer interrogatorio no fue con violencia física. Me llevaron a una sala pequeña, con una sola mesa y 2 sillas. Allí me esperaba un inquisidor dominico. Era un hombre delgado, con ojos inteligentes pero sin vida. Hablaba con una voz suave y razonable. «Hermano Mateo», dijo, como si todavía fuéramos iguales. «Sabemos que eres un buen hombre. Sabemos que fuiste engañado. La orden está corrupta en su cúpula. El gran maestre y los altos oficiales han caído en la herejía. Pero tú puedes salvarte. Solo tienes que decirnos la verdad. Confiesa los ritos que te obligaron a hacer: escupir en la cruz, renegar de Cristo, adorar al ídolo. Confiesa y el Santo Padre será misericordioso. Puedes terminar tus días en un monasterio, en paz». Era una trampa tan evidente
Querían dividirnos, querían que culpáramos a nuestros superiores para salvar nuestro propio pellejo. Negué todo. Le dije que nuestras ceremonias de iniciación eran santas, que nunca habíamos hecho nada parecido. Le hablé de nuestros votos, de nuestro servicio. Él sonrió con tristeza, como un padre decepcionado. La negación es el primer signo del diablo, dijo. Volveremos a hablar. Y entonces empezó la verdadera tortura. No la llamaban tortura, la llamaban la cuestión, un eufemismo para el infierno. Me llevaron a otra sala, más grande, llena de herramientas de hierro, que brillaban a la luz de las antorchas. Primero fue la garrucha. Me ataron las manos a la espalda con una cuerda que pasaba por una polea en el techo. Me izaron lentamente. El dolor en los hombros era insoportable. Sentía cómo los huesos se salían de sus articulaciones. Me dejaron colgado, jadeando, mientras el inquisidor repetía sus preguntas. ¿Renegaste de Cristo? ¿Escupiste en la cruz? Yo gritaba que no, que nunca. Entonces me dejaban caer de golpe, parando a centímetros del suelo. Techis. Sacudida casi me partía en dos. Lo hicieron una y otra vez. Perdí la noción del tiempo. Solo existía el dolor y las preguntas. En algún momento me desmayé. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi celda. Mi cuerpo era una masa de dolor. No podía mover los brazos, pero lo peor era la sensación de haber sido profanado, de que habían invadido mi cuerpo y mi voluntad. Los días siguientes fueron una repetición de esa pesadilla. Probaron otros métodos. Me ataron a un potro de madera donde te estiraban hasta que sentías que los músculos y los ligamentos se desgarraban. Me aplicaron el tormento del agua, inmovilizándome y obligándome a tragar agua a través de un embudo, hasta que sentía que me ahogaba y mi estómago iba a estallar. En medio del dolor, mi mente se convirtió en un campo de batalla. Intentaba aferrarme a algo. Recitaba el Padre Nuestro en mi cabeza, una y otra vez, hasta que las palabras perdían su significado. Pensaba en el rostro de mi madre, en el del viejo caballero, Armand de la Roche. Trataba de recordar el calor del sol en Tierra Santa, pero el dolor es un ácido que disuelve todo. Borra los recuerdos, borra la fe, borra quién eres. Solo deja una necesidad animal, que pare. Y en un momento de debilidad, cuando creía que iba a morir en el potro, mi voluntad se quebró. ¿Adoraste a Baphomet?, gritó el inquisidor. Sí, susurré, con la garganta rota. Ni siquiera sabía qué era Baphomet. Era solo una palabra. ¿Escupiste en la cruz? Sí. La palabra salió de mi boca como un veneno. ¿Participaste en besos obscenos? Sí. Confesé todo lo que querían oír, y en cuanto lo hice, me bajaron del potro. El dolor no cesó, pero la tortura activa sí. Me arrastraron de vuelta a mi celda y me dejaron allí, temblando, llorando, roto. El dolor físico era inmenso, pero palidecía en comparación con la vergüenza y el odio hacia mí mismo. Había traicionado a mis hermanos, había traicionado a mi Dios, había manchado el manto blanco con la peor de las mentiras. En la oscuridad de mi celda deseé morir. Capítulo 5. El martirio y el desafío final. Pasaron años. 7 años. El tiempo en la mazmorra no se mide en días o meses, sino en ciclos de desesperación y entumecimiento. Mi cuerpo se consumió. Perdí dientes por el escorbuto, mis músculos se atrofiaron, la barba me creció salvaje y enmarañada, llena de piojos. Era un animal en una jaula, no un hombre. Durante esos años hubo un juicio, una farsa monumental. A veces nos sacaban para comparecer ante los comisionados papales. Estábamos demacrados, enfermos, vestidos con harapos. Leían nuestras confesiones, las que nos habían arrancado con dolor, y nos preguntaban si eran ciertas.
Algunos hermanos, valientes hasta el final, encontraron la fuerza para retractarse. «¡Mentira! Todo obtenido bajo tortura», gritaban. El precio de esa valentía era ser devueltos a los torturadores, clasificados como herejes relapsos, lo que significaba la hoguera segura. Yo permanecí en silencio la mayor parte del tiempo, atrapado en la vergüenza de mi confesión. Pero escuchaba a Jacques de Molay, nuestro gran maestre, un anciano ya, pero con una voluntad de hierro. Vi cómo intentaba defender a la orden, cómo apelaba al Papa, cómo denunciaba la conspiración del rey, pero sus palabras se perdían en el viento. La esperanza se desvaneció por completo en 1312, cuando nos llegó la noticia de que el Papa Clemente, en el Concilio de Vienne, había suprimido la orden. No nos había condenado por herejía, no podían probarlo, sino que simplemente nos había disuelto por el bien de la Iglesia, para evitar un escándalo. Fue el acto final de cobardía. Nos borraron de la historia con un plumazo. Finalmente, en marzo de 1314, el final llegó. A mí, a de Molay y a otros 2 altos dignatarios nos sacaron de la prisión. Nos dijeron que nuestra sentencia final iba a ser leída en público, en la explanada de la Catedral de Notre Dame. La luz del día casi me cegó. Después de 7 años de penumbra, el sol era un dolor físico. Parpadeé viendo un mar de rostros. Toda la nobleza de París estaba allí, con sus ropas de colores. El pueblo se agolpaba en las calles. Nos subieron a un cadalso. Éramos espectros, huesos cubiertos de piel sucia y harapos. Un cardenal se levantó y empezó a leer la sentencia: cadena perpetua, misericordia, porque habíamos confesado nuestros pecados, y en ese momento algo cambió dentro de mí. Miré a de Molay, nuestros ojos se encontraron, vi en su mirada la misma resolución que sentía nacer en mi pecho. 7 años de humillación, de dolor, de vergüenza. Todo se quemó en un instante de claridad. No iba a dejar que esta fuera la última palabra. No iba a dejar que la historia nos recordara como herejes arrepentidos. El cardenal terminó de hablar y esperaba nuestro asentimiento sumiso. Entonces Jacques de Molay dio un paso al frente. Su voz, aunque debilitada por los años de cautiverio, resonó con una fuerza increíble. En este momento tan terrible, cuando mi vida está a punto de acabar, es cuando debo decir la verdad, gritó. Ante el cielo y la tierra, declaro que he cometido el mayor de los crímenes al confesar las fechorías que se le imputan a la orden. Digo que es pura e inocente. Las confesiones son falsas. Las hice solo para evitar los terribles dolores de la tortura. Un silencio de muerte cayó sobre la plaza. Se podía oír el latido del corazón de la multitud. La audacia de aquello era impensable. Impulsado por su coraje, yo también di un paso al frente. Mi voz era un graznido, pero grité con toda la fuerza que me quedaba en los pulmones. «¡Yo también!», grité. «Todo lo que confesé fue mentira. La orden es santa. Morimos como mártires, no como herejes». El caos estalló. Los cardenales estaban atónitos. El rey Felipe, que observaba desde la distancia, se puso rojo de furia. Habíamos arruinado su espectáculo. Habíamos convertido su victoria en un acto de desafío que sería recordado para siempre. Su venganza fue inmediata. No más juicio, no más cadena perpetua. «A la hoguera», ordenó. «Quémenlos esta misma noche». Capítulo 6. La maldición y el legado eterno. Nos arrastraron desde Notre Dame hasta una pequeña isla en el Sena, la Île aux Juifs. Ya habían preparado las piras. Era el atardecer. El cielo de París se teñía de rojo y naranja, como si se preparara para el fuego que estaba a punto de consumirnos. Mientras me ataban al poste, sentí una calma extraña. El miedo había desaparecido. El dolor de mi cuerpo ya no importaba. Había recuperado mi honor. Moriría como un templario. La multitud nos observaba en silencio desde las orillas del río. Ya no había insultos.
En sus rostros veía una mezcla de horror, piedad y quizás una chispa de duda. Prendieron fuego a la leña. Al principio solo sentí el calor, luego el humo denso y picante que me llenaba los pulmones y me hacía toser. Las llamas empezaron a lamer mis pies, un dolor agudo, terrible, pero por encima del crepitar del fuego oí la voz de Demolay. No gritaba de dolor, gritaba una última profecía, una maldición. Papa Clemente, Caballero Guillermo de Nogaret, Rey Felipe, dentro de un año os emplazo a comparecer ante el tribunal de Dios para recibir vuestro justo castigo. Malditos, malditos seáis todos hasta la 13ª generación de vuestro linaje. Sus palabras resonaron en el aire de la noche, y mientras las llamas me envolvían, mientras mi carne se quemaba y mi vista se nublaba, yo también elevé mi voz, no para maldecir, sino para una última oración por mis hermanos. Mi conciencia se desvaneció en un torbellino de fuego y dolor. Lo último que vi no fue la multitud ni el rey, sino el recuerdo del manto blanco, inmaculado, con su cruz roja en el centro. La historia dice que la maldición se cumplió. El Papa Clemente murió apenas un mes después, de una enfermedad espantosa. Nogaret lo siguió poco después, y antes de que terminara el año, el rey Felipe, el astuto, el falsario, murió en un extraño accidente de caza. La orden fue destruida, nuestros bienes robados, nuestro nombre profanado, pero nuestro legado, nuestro espíritu, eso no pudieron quemarlo. Sobrevivió en las leyendas, en los secretos, en la memoria de los pocos que escaparon. Yo, Mateo de Valois, me convertí en cenizas en una isla del Sena, pero mi testimonio, como el de mis hermanos, es una brasa que nunca se apagará del todo. Es un recordatorio de que incluso en la más profunda oscuridad, un solo hombre puede elegir la verdad, y al hacerlo, encontrar la luz.